Listo, Tim, ¿cómo van? Mil gracias por estar acá en este taller. Información importante antes de empezar. Como todos los talleres hasta ahora, este se va a grabar. Voy a compartir, como siempre, el link por WhatsApp y también voy a actualizar en la página web. Em, y no, recuerden, o sea, cualquier pregunta que tengan de la hackathon, del evento, me pueden escribir incluso a mi privado de WhatsApp. Siempre respondo, tal vez me demoro un poco, pero a todo el mundo le respondo, a nadie lo dejo en gris. Y ya, entonces podemos empezar. Hoy tenemos un taller súper bacano con el equipo de Publicis Sapiens. Súper bacano. Ellos tienen preparado toda una presentación y toda una dinámica. Entonces, pues no quiero molestar mucho. Le paso la batuta a Daniela para empezar. Bueno, no, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy a esta llamada. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta charla y también contarles un poco de quiénes somos nosotros. Listo. Ahí sí me compartes pantalla. Perfecto. Entonces, nosotros somos Publicis Sapient. Hacemos parte del grupo empresarial Publicis Group. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Nosotros somos una compañía de tecnología enfocada en consultoría, en transformación digital. Tenemos, si quieres darle siguiente, ¿qué más? Y tenemos acá un video para contarles un poquito de nuestra presencia en la región, un poco lo que hacemos. No se toma más de 2 minutos, entonces dale play. No escuchamos. No escuchamos. What does it mean to be made in Latam? At Publicis Sapient, this is what we see. We are committed to transforming our clients' businesses with a vision that transcends borders and reshapes the industry landscape. Every project is fueled by our rich cultural heritage and diverse contexts, leading to fresh perspectives and groundbreaking solutions. Our talent in Mexico, Costa Rica, and Colombia redefine what's possible by blending local insights with worldwide expertise. Our technical teams, composed of skilled professionals, bring a wealth of experience and knowledge to every project. They tackle emerging market challenges with ease and precision, delivering results that exceed expectations. But being made in Latam is more than just a notion. It's a mindset. It means harnessing Latin America's innovative spirit to drive digital transformation around the world. We infuse our work with the vibrant flavors, landscapes, and colors of the regions our teams call home. The history of our city is filled with independence and energy, inspire us to revolutionize industries and make a tangible impact in the digital world. This is what we are. This is what we represent, and we truly feel proud to say we are made in Latam. Join us and discover how our Latin American teams can lead your next transformative project. Bueno, entonces acá ese es un pequeño brief de lo que nosotros hacemos desde Latinoamérica. Somos una empresa muy grande, tenemos presencia What de does manera global, casi que en todos los continentes. Nosotros tenemos presencia en más de 56 oficinas, más de 20.000 empleados, 20 países, y en Latinoamérica tenemos presencia en Ciudad de México, en San José y en Colombia. Entonces, nada, bienvenidos todos. Los invitamos a que conozcan un poco más de nuestra compañía, que entren a nuestro LinkedIn, que entren a nuestra página web y conozcan un poco más de los proyectos que nosotros desarrollamos. Siguiente. Tenemos estas áreas de trabajo, estamos divididos en estas cinco grandes capabilities. Tenemos el equipo de estrategia, el equipo de product, experience design, un equipo enorme de engineering, es digamos como de las líneas de trabajo más grandes que nosotros tenemos, y por supuesto data e inteligencia artificial. Sigue. Y acá ya para cerrar esta muy breve introducción, tenemos presencia también y trabajamos con todas las industrias, trabajamos con salud, trabajamos con servicios financieros, consumer products, public sector, retail, etcétera, etcétera. Entonces, esos somos nosotros. Si quieres, dale next. Y ya los dejo con Santiago, que nos va a contar.
sobre Using GenAI. Listo, Dani, muchas gracias. Buenas noches para todas las personas que nos están viendo a través de Zoom. Bueno, Tomás, no sé si, o Cami, si puedes compartirnos la pantalla de la presentación. Listo, buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre cómo utilizar inteligencia artificial generativa para poder mejorar los sistemas legacy en algunas compañías y para modernizar las aplicaciones. Dale, siguiente. Bueno, rápidamente vamos a hablar del challenge o los retos que hay con el código legacy. ¿Por qué deberíamos actualizar estas plataformas? ¿Cuál era la forma antigua en la que se empezaba a corregir o a modernizar estas aplicaciones? ¿Qué es la inteligencia artificial generativa o GenAI? ¿Qué puede hacer el GenAI en nuestros equipos para hacer esta modernización? Vamos a hablar de dos casos reales que hemos tenido acá en Publicis Sapient, junto con una demo que vamos a mostrar. Contaremos sobre las buenas prácticas para hacer este proceso y las lecciones aprendidas. Entonces, vamos a hablar un poco del challenge del código legacy. En el mundo del desarrollo de software, llamamos código legacy a estos programas que están desarrollados con tecnologías muy antiguas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos con tecnologías muy antiguas? Básicamente, tecnologías que están desarrolladas en lenguajes de programación que fueron creados hace muchos años. Existen bancos, hospitales, aerolíneas, gobiernos que estamos hablando de 1950, 1960, empezaron a desarrollar sus primeros sistemas informáticos. Y esos sistemas los desarrollaron utilizando lenguajes de programación como Fortran, COBOL, BASIC. Entonces son desarrollos que tienen más de 60 años. O sea, nada más piensen en esa cifra. Aplicaciones que se crearon hace 60 años. Siguiente. Entonces, ¿qué sucede con esas infraestructuras, esas aplicaciones que están desarrolladas con esos lenguajes hace tanto tiempo? Primero, están desarrolladas en infraestructuras que están desactualizadas, como por ejemplo data centers o computadores como el famoso AS400 de IBM, que son tecnologías que ya pues, tienen muchos años. Esos sistemas legacy en muchas empresas aún funcionan, pero pues tienen muchos problemas, como por ejemplo, esos sistemas dependen de lenguajes de programación, como les decía, como COBOL, que son lenguajes que se desarrollaron hace muchos años, pero que además son lenguajes que en la jerga de la programación o el desarrollo de software decimos que son lenguajes de bajo nivel. Quiere decir que son lenguajes que casi que interactúan directamente con el hardware del computador, con la memoria RAM, con el disco duro, con el procesador. Segundo, la documentación que tienen esas aplicaciones, pues a veces sí es que hay documentación, porque no necesariamente la hay, pues ya está muy obsoleta o no es documentación completa de lo que hacen las aplicaciones. Lo tercero es que por la misma naturaleza de estas aplicaciones que están desarrolladas en estas infraestructuras, como son infraestructuras que tienen muchos años, no necesariamente les dan mantenimiento, entonces son muy vulnerables a que puedan tener fallas de seguridad, a que puedan tener problemas de resiliencia a la hora de tener disponibilidad de la información, ¿sí? Y el otro problema es que hay muy pocas personas que manejan esos lenguajes de programación. O sea, si lo vemos hoy en día, por ejemplo, en el caso de Publicis Sapient, pues acá somos personas que tenemos múltiples conocimientos en diferentes lenguajes de programación, pero generalmente lenguajes de programación que son un poco más nuevos, ¿sí? Pero lenguajes como por ejemplo COBOL ya es muy pocas las personas que se encuentran, precisamente porque este lenguaje está muy reducido a sistemas legacy, ¿sí? Entonces ahí pues en la diapositiva podemos ver algunas estadísticas de un informe que les vamos a compartir el enlace al final, donde se entrevistaron a más de 500 organizaciones y donde en la mayoría de casos estas organizaciones aún utilizaban sistemas legacy, ¿sí? Y que normalmente habían problemas de seguridad, que dependían de un equipo interno que solo se dedicara a mantener esta infraestructura y otra serie de problemas de tener estas aplicaciones en infraestructuras
no digamos obsoletas, pero sí ya cerca de estar obsoletas. Siguiente. Entonces, ¿por qué deberíamos actualizar estas infraestructuras en estas organizaciones? Lo primero, para no depender de tecnología obsoleta como COBOL, BASIC, Fortran. Segundo, para tener documentación que le sirva a las personas que van a llegar o que toman esta tecnología para que sepan cómo seguirla actualizando. Tercero, porque estas aplicaciones, la mayoría siguieron un patrón de desarrollo que se llama monolitos, donde básicamente toda la aplicación, digamos que está unida en un solo servidor. Entonces, toda la parte visual, el UI, lo que el usuario, con lo que el usuario interactúa. La parte del backend, que es toda la parte de las operaciones, la parte de los cálculos y toda la parte de persistencia, que normalmente es la base de datos, o las bases de datos, todo viene unido y eso es lo que llaman un monolito. Hoy en día las aplicaciones que se desarrollan normalmente siguen un patrón donde digamos que los elementos como el frontend, que es la parte visual, el backend y la persistencia están separados, ¿sí? Están desacoplados. Y la cuarta razón es precisamente porque ya quedan muy pocas personas que conocen o son expertas en estos lenguajes de programación. Entonces, tener sistemas modernos le va a permitir a estas industrias, pues, desarrollar su negocio más rápido, no tener un ciclo de vida tan largo para desarrollar una nueva funcionalidad. Pueden mejorar la seguridad de la información, mejorar los procesos para desarrollar sus líneas de negocio. Entonces, esas, digamos, son como las razones principales. Ah, bueno, y una razón también es utilizar los servicios en la nube. Muchas de estas aplicaciones funcionan en data centers de las mismas organizaciones, pero no tienen un sistema, por ejemplo, de autoescalado, no tienen sistemas de alta disponibilidad. Entonces, por ejemplo, si el data center donde está la aplicación sufre un fallo de energía, se queda sin internet, pues básicamente esas aplicaciones dejan de funcionar. Hoy en día no pensamos tanto en eso porque los principales proveedores de nube pues tienen sistemas de disponibilidad en varias regiones del mundo precisamente para tener solventado ese problema. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se actualizaban estas aplicaciones anteriormente? Bueno, primero, estas modernizaciones tomaban mucho tiempo y mucho dinero porque se necesitaba muchas personas y empezar manualmente a transcribir los programas que estaban hechos en estos lenguajes. Entonces, primero había que descubrir si habían diagramas de cómo funcionaban estas aplicaciones para poder hacer ese proceso de migración. Entonces, cuando habían diagramas, pues listo, ya empezaban a tener una idea con un diagrama de flujo de cómo funcionaba la aplicación. Luego había que leer el código fuente para poder corroborar si los diagramas o la documentación si coincidía con lo que decía el programa. Hay un tema que pasa mucho en la industria del software y es que cuando se crea, por ejemplo, una función en un archivo, se puede dejar la documentación, pero en el futuro otra persona desarrolla o actualiza ese código y no necesariamente va a actualizar la documentación de ese código. Entonces eso puede generar como esas inconsistencias. Lo tercero es que se diseñaba en qué nueva infraestructura iba a funcionar y con qué lenguajes de programación se iba a utilizar. Luego ya empezaba el proceso manual, por ejemplo, de migrar, vamos a pensar en una aplicación en el lenguaje de programación COBOL, que es de bajo nivel, a un lenguaje de programación más moderno de alto nivel, como por ejemplo Java. Después se crean las pruebas unitarias para validar que el código efectivamente sí hace lo que se supone que debe hacer. Y finalmente se generaba una documentación precisamente para que todo ese proceso, cuando otra persona fuese a actualizar esta nueva aplicación o a añadirle funcionalidades, pudiera reducir el tiempo que se demoraría en leer y entender el código. Listo. Siguiente. De unos años para acá, pues ha surgido el concepto de inteligencia artificial generativa. Dale siguiente. Que es básicamente un subset o un área pequeña de algo que conocemos como el deep learning, donde se utilizan redes neuronales para hacer procesos y para generar información. O sea, con inteligencia
artificial generativa, pues generamos textos, imágenes, videos a partir de unos sets de datos y unos entrenamientos. Entonces el deep learning hace parte del machine learning, que es donde se entrenan toda esa información y esos modelos para que puedan procesar y hacer cosas. Y eso es una subrama de toda la inteligencia artificial, que ya es la capacidad de los computadores de hacer tareas como si fueran humanos. Siguiente. Listo. Entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial generativa para ayudarnos en ese proceso de actualizar aplicaciones legacy? Entonces, lo primero que nos puede ayudar es a evaluar y a descubrir cómo funciona una aplicación. Entonces, básicamente hoy en día podemos pasarle una serie de archivos de un proyecto y la inteligencia artificial generativa nos puede leer el contenido del archivo y nos puede decir qué hace cada archivo. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar una visión más amplia de cómo funciona el software sin necesidad de que un grupo de personas tenga que leer línea por línea para ver qué hace la aplicación. Lo segundo es que nos puede ayudar a explicar cómo se comporta, pues, qué hace si necesitamos entrar puntualmente en una función, cómo funciona, qué parámetros recibe, cuál es el comportamiento esperado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía de, por ejemplo, utilizar un lenguaje como COBOL, que es de bajo nivel y donde tenemos que darle instrucciones de memoria a un lenguaje de alto nivel como Java, como JavaScript, donde hay una abstracción más alta y no tenemos que pensar en esos temas de reserva de espacios de memoria, sino que simplemente nos preocupamos por la lógica de negocio. Nos puede ayudar a generar el diseño de la arquitectura de cómo va a funcionar la aplicación, entonces nos puede ayudar a generar cómo va a ser los archivos, qué tipo de infraestructura necesitamos, ¿sí? Nos puede ayudar en la modernización de código, que al final esta puede ser la tarea que más tiempo toma, que es básicamente traducir un archivo que esté en un lenguaje legacy como COBOL a un lenguaje más moderno como Java, ¿sí? También puede generar las pruebas unitarias de ese código que se está modernizando. Siguiente. Listo. Entonces, esas pruebas unitarias pues nos va a ayudar a detectar, por ejemplo, cuando en un código o en una función, en un archivo, hay líneas de código que, por ejemplo, tienen un código que no se utiliza o que es inalcanzable, ¿cierto? Por ejemplo, si se crea una variable y luego se valida si la variable es igual a 2, pues obviamente esa condición no se va a cumplir, por darles un ejemplo. La inteligencia artificial generativa también nos ayuda con la documentación, entonces no solo nos crea las funciones, sino que nos crea la documentación, ya sea dentro del código con comentarios, lo que llamamos los contratos, o diagramas de flujo, em, casos, diagramas de lenguaje de modelado unificado. Entonces, toda esta documentación nos va a ayudar no solo a las personas que hacemos software o a los desarrolladores, sino también a personas que no necesariamente están escribiendo código, como por ejemplo un Scrum Master, un Product Owner o una persona que tenga conocimiento del negocio, pero que también pueda tener como un poco de entendimiento a un alto nivel de la parte técnica. También nos puede ayudar con el despliegue y validación. Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial generativa, más allá de crearnos la aplicación, nos puede crear los códigos que nos permiten hacer integración continua y despliegue continuo, que básicamente, ¿qué significa? Que cuando una persona hace un cambio en el código fuente o en el repositorio, desde que la persona hace el cambio y manda esa información, todo ese proceso puede ser automático hasta que ya se despliega en Internet y se pueden ver los cambios sin necesidad de pasar por un proceso manual de validar el código, de montar el código en un servidor para que valide que sí funciona y luego ya desplegarlo en un entorno productivo. Y finalmente el mantenimiento, que es básicamente con toda esta información, toda esta automatización, pues básicamente lo que permite es que nuevas personas puedan tomar ese proyecto y puedan seguir trabajando en él. ¿Sí? Es decir, que si un grupo de personas hicieron esa automatización o en el futuro otro grupo de personas pueda continuar con ese tema. Siguiente. Listo. Existen muchas herramientas en el mercado
que utilizan la inteligencia artificial generativa para ayudarnos con todo este proceso. En Publicis Sapient tenemos una herramienta que se llama Slingshot, que nos ayuda con todo el ciclo de vida de desarrollo de software, desde la generación de, de tickets basados, por ejemplo, en un requerimiento, hasta la generación de código a partir de esos mismos requerimientos, o inclusive desde diseños en plataformas como Figma. También existen otras herramientas en el mercado como IBM Watson, Microsoft Copilot, AWS Bedrock, GitHub Copilot, etcétera. Entonces, hay muchas que nos permiten trabajar con eso. Siguiente. Listo. Entonces, de la experiencia que tenemos en Publicis Sapient, qué resultados hemos obtenido haciendo modernizaciones de aplicaciones? Entonces, uno de nuestros casos, el primer caso, es una empresa de salud, la cual tenía unos sistemas legacy, porque es una empresa que lleva muchas décadas en el mercado. Entonces, dale siguiente. Entonces, gracias a la inteligencia artificial generativa y al trabajo en Publicis Sapient, se logró reducir una modernización de estos sistemas que funcionaban en mainframes de 10 años a tan solo 3 años, lo cual tuvo un ahorro en tiempo grandísimo y también un ahorro en costos, ¿cierto? Entonces eso ayudó a que esta empresa de salud pudiera dar el sí y avanzar con ese proceso, ¿sí? Entonces esta empresa tenía código en COBOL y en un framework de generación de código llamado Sinon, y todo esto se pudo pasar a código en Java. Código en Java para el backend y código en React para la parte del frontend. ¿Listo? Siguiente. El segundo caso fue un banco australiano con el que pudimos pasar de una prueba de concepto de 5 semanas para ahorrar muchos años de trabajo de modernización. Siguiente. Entonces, para una modernización que iba a tomar de 3 a 5 años, en tan solo 5 semanas se pudo desarrollar una prueba de concepto para validar la viabilidad de esa modernización. Entonces, básicamente, pues este banco tenía tecnologías un poco antiguas. O sea, sí tenía, por ejemplo, Java, que hago un paréntesis, Java fue creado en 1995, o sea, tiene 30 años. Sin embargo, pues en esos 30 años Java ha ido evolucionando, entonces hay aplicaciones que están hechas en Java, pero el hecho de que estén hechas en Java no significa que están actualizadas. Pueden estar en versiones muy antiguas de Java, como por ejemplo Java 1.5, 1.8. Entonces, todo eso se pudo modernizar para reducir las vulnerabilidades en este banco. Entonces, utilizando Slingshot se logró crear ese código actualizado, indicándole que utilizaran nuevas versiones, por ejemplo, de Java y utilizando otras herramientas como React para el frontend. ¿Listo? ¿Qué permitió eso? Ah, puedes volver ahí, Tomás, qué pena. ¿Qué? No, atrás. No sé si. Sí, ahí en la parte. Ah, bueno, eso ahí. Listo. Entonces, ¿qué permitió eso? Permitió que reducir en un 70% el tiempo de generación de diagramas, aproximadamente 15 minutos. Aproximadamente el 60% del código generado no necesitó ser revalidado. Es decir, si hay una parte de código que se necesitó verificar, pero aproximadamente el 60% fue código que se generó y que funcionaba. Las pruebas unitarias se incrementaron a más de un 90%, ¿sí? Eso es una falencia que tenemos mucho en la industria del software, y es que a veces creamos software, pero no necesariamente hacemos las pruebas unitarias para validar si ese software funciona. Entonces, hoy en día con GenAI esto ya está siendo un tema que se está solucionando y se redujo en un 100% las vulnerabilidades que habían en la aplicación del banco por utilizar tecnologías antiguas. Entonces, pues eso para un banco es todavía mucho más importante el tema de la seguridad. Esto sigamos. Bueno, con otros proyectos exitosos se ha logrado
hacer reducciones de tiempo entre un 30 y un 60%. Entonces, no es lo mismo cuando hablamos de reducir de 4 meses a 2 meses que cuando hablamos de reducir un proyecto que va a tomar 10 años y lo podemos reducir hasta en 3 años, ¿cierto? Eso ya son números que ponen a las empresas a pensar, hey, si vale la pena utilizar GenAI para actualizar. Eh, Aproximadamente el 80 al 90% del código que se genera es código que funciona bien. Siempre hay un espacio o hay un margen porque la inteligencia artificial generativa, a pesar de que ha avanzado mucho en estos últimos años, no es perfecta y no tiene todo el contexto de los proyectos. Entonces siempre digamos que ahí está la labor de las personas que somos consultores y nos encargamos de validar ese código. Entonces, eso permitió también una reducción de esfuerzo, porque antes pues teníamos que leer línea por línea, función por función, pero hoy en día con GenAI es más fácil generar, comparar y corregir. Listo, siguiente. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña demo donde les vamos a mostrar cómo utilizando GenAI se puede modernizar un código que está escrito en un lenguaje de programación como COBOL a un código en Java. Entonces, en esta parte sí voy a compartir pantalla. Entonces, un segundo por acá. Listo. Tomás, ¿me confirmas? Deberían ver como una pantalla negra de código. ¿Sí se ve o no? Sí, 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 estás en VS Code. Exacto, en VS Code, correcto. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces esta pequeña herramienta o este pequeño repositorio que se llama Code Migrator, básicamente tiene un archivo README. Bueno, aquí sí me deja ocultar este panel. Bueno, tiene un archivo README que es básicamente la descripción de cómo correr este repositorio. Entonces, lo que nos pide es tener el lenguaje de programación Python instalado y esta versión específica. Yo voy a abrir acá la terminal del VS Code, ¿cierto? Uy, esperen que se me... Acá terminal, perfecto. Entonces, solo acá para validar que tenemos esa versión, la versión 3.11.9. Listo. Para poder correr este repositorio nos pide que instalemos un entorno virtual de Python. Entonces yo ya lo tengo instalado. Tengo instalado esta dependencia o este paquete. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activar el entorno virtual para este repositorio. Entonces yo le voy a decir acá Python, -m, virtualenv, y le voy a decir que me genere esta carpetica. Entonces como ustedes pueden ver, él generó acá esta carpeta donde está el entorno virtual. Entonces vamos a activar ese entorno virtual con este comando. Bin, espera, lo escribí mal. No, virtualenv bin activate. Entonces, como ven, ya cambio la terminal acá, ya estoy corriendo sobre el entorno virtual para poder instalar paquetes y digamos que no alterar el entorno como tal del computador, sino que es como un mini entorno virtual solo para este repositorio. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a instalar los requerimientos. Los requerimientos son simplemente las librerías o dependencias que utiliza este proyecto. Vamos a utilizar LangGraph y LangChain, que es un framework para crear flujos y trabajar con agentes de inteligencia artificial y otras librerías puntuales del lenguaje de programación Python. Entonces le damos acá simplemente pip, que es el gestor de paquetes de Python, install, y le pasamos el archivo de los requerimientos. Entonces él empieza ahí a obtener esos paquetes. Como yo previamente pues he instalado estas dependencias, pues él no las necesita descargarlas de internet, sino que las descarga de la caché local que tiene, entonces se demora ahí menos tiempo que si tuviera que ir hasta internet. Entonces ahí ya está terminando las de instalar. Bueno, entonces vamos a poner este archivo README por acá. Mientras él termina de instalar. Listo, ahí ya terminó. Entonces este repositorio que tiene un archivo de variables de entorno. Para poder trabajar con este repositorio, obviamente necesitamos una API key de OpenAI.
ya que vamos a utilizar ChatGPT como nuestro modelo para esta demo, pues obviamente estos datos sensibles sí están en este archivo de variables de entorno. Y básicamente acá tenemos estas dos carpetas. Entonces, ya les voy a mostrar qué tiene cada uno. Entonces, este archivo que ustedes ven acá, Code Migrator, es básicamente un tablero en Python donde él tiene una serie de instrucciones que se ejecutan en celdas, como en bloques, ¿sí? Básicamente este mismo archivo de Python, pero en un formato que se va ejecutando por bloques. Entonces, básicamente, tenemos acá unos prompts. Estos prompts son básicamente las instrucciones que va a recibir el agente AI que va a hacer todo el proceso de modernización de código. Entonces, acá se le da un rol, se le da unas instrucciones de lo que debe hacer, se le da una salida de qué debe hacer cuando genere el nuevo código. Entonces, crear una carpeta, bueno, crear unos archivos. Y hay unos criterios que debe seguir, como por ejemplo el validar que el código tenga buenas prácticas, etcétera. Entonces, como podemos ver acá, pues están ciertos tipos de prompts para cada tipo de archivos. Listo. Entonces, acá en COBOL tenemos dos archivitos. Tenemos uno que es el Credit Validation, que básicamente es un archivo pequeño en COBOL que sirve para otorgar o denegar un crédito a una persona basado pues en como en unos datos de la persona. Y este que es la calculadora de intereses, basado también pues como en los datos de la persona y en los datos de interés de la tasa de interés que utiliza un banco. Entonces, teniendo este código, vamos a, vamos a ejecutar el tablero. Ah, bueno, y antes de eso, acá tenemos dos carpetas que simulan un repositorio y un almacenamiento en la nube. Entonces, estos archivos básicamente son el Holamundo de React.js y el Holamundo en Java, ¿sí? ¿Para qué son estos archivos? Básicamente para que el agente de inteligencia artificial pueda tener contexto de cómo deberían ser los archivos que tiene que crear cuando haga la modernización. Entonces, vamos acá, listo. Entonces, para correr este notebook simplemente nos ubicamos en la parte izquierda, le damos a ejecutar celda. Entonces, bueno, el primero me pregunta qué ambiente de Python va a utilizar. Entonces voy a utilizar obviamente el del virtualenv, que es el que acabo de activar. Perfecto, entonces él ahí arranca. Entonces, ¿qué hace? Instalar unas dependencias que necesitan el entorno virtual para poder correr el proyecto. Después, en esta segunda celda lo que hace es cargar las librerías del sistema operativo de Python para poder leer los archivos, poder crear archivos. Y también acá cargamos de la variable de entorno la API key de OpenAI, que es la que utilizamos para poder conectarnos con OpenAI y utilizar uno de sus LLMs. Luego después aquí seleccionamos la versión que vamos a utilizar. Entonces, un agente AI básicamente tiene dos cosas. Una, o más bien tres. Una es las instrucciones, como las órdenes o la labor que debe cumplir, que es lo que mostrábamos acá en los prompts. La segunda es cómo va a hacer esas labores. Entonces ahí es donde entra LangChain y LangGraph como en acción. Y la tercera es el cerebro del agente. Es decir, un agente puede tener un cerebro que, por ejemplo, puede ser el ChatGPT, la versión 4.0, como estamos viendo acá, puede tener Sonnet, que es el modelo de cloud de la empresa Anthropic. Bueno, puede tener cualquier modelo, ¿cierto? Un modelo de pago, un modelo open source. Entonces aquí estamos trabajando con el modelo 4.0 de ChatGPT de la empresa OpenAI. Y le pasamos a lo que se llama la temperatura. En los Large Language Models, como ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, la temperatura es un parámetro que dice qué tan creativa va a ser la inteligencia artificial en cuanto a las respuestas. Entonces, esa temperatura normalmente va entre 0 y 1 y entre más se acerque a 1, digamos, va a ser un poco más creativa, pero también puede llegar a generar algo que en inteligencia artificial se llaman alucinaciones y es que empieza a generar respuestas que no necesariamente la inteligencia artificial valida que realmente sean correctas, ¿cierto? Bueno, después acá ya tenemos
otro bloque donde básicamente estamos cargando las variables del sistema operativo que vamos a utilizar para poder crear los archivos. Entonces acá, acá están las primeras instrucciones de, de cómo el agente debe crear los archivos, cómo los debe extraer, qué pasa si funciona o si no funciona, ¿cierto? Ya que ya tenemos toda esta parte. Después acá vamos a crear visualmente el subgrafo o el grafo que muestra qué es lo que va a hacer el agente o todo esto que estamos viendo acá. Entonces aquí vamos al siguiente. Bueno, aquí se estaba comentada esta parte. Y básicamente este es el grafo que utiliza LangGraph de cómo va a ser el proceso. Entonces él lo que va a hacer es que va a obtener el contexto de los archivos fuente, que son estos que tenemos acá. Luego va a generar una respuesta, va a generar un código y va a validar que ese código, pues ese código generado que sí cumpla con las reglas. Entonces acá vamos a correr el agente como tal. Entonces él ya iba a empezar a hacer el proceso. Entonces este es el proceso donde él internamente ahí sí ya utiliza su cerebro conectado a la API de OpenAI, la de ChatGPT, y empieza a hacer todo este proceso. Este proceso aquí digamos que puede tardar unos 40, 50 segundos mientras él va leyendo los archivos, ¿sí? Entonces, esta primera parte, él acá está leyendo los archivos como por ejemplo el Hola Mundo de React para poder tener contexto de cómo debería quedar el archivo o el código generado en la parte del código generado del frontend. Y bueno, por acá ya va leyendo cómo debería quedar en el de backend. ¿Listo? Entonces él ahí ya generó los archivos en esta nueva carpeta que se llama output, ¿sí? Entonces vamos a ampliar acá un poco. Y como pueden ver ustedes acá, él generó para nuestro primer archivo, que es el del cálculo de la tasa de interés, creó la aplicación en Java, creó las carpetas, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle que lo haga, pero no solo con un archivo, sino con varios. Entonces, bueno, aquí tenemos las instrucciones. Y entonces acá lo que hace es que él va a leer varios archivos, va a leer los dos archivos que están en la carpeta call, va a tomar todo el contexto, va a generar la respuesta, va a generar el código nuevo, pero va a validar también que ese código sí cumpla con las condiciones y si no cumple, pues vuelve y lo regenera. Y al final entrega ese código generado. Entonces vamos a decirle acá a la gente que corra esa operación. Entonces, bueno, él arranca ahí. Entonces, por eso él decía acá, obtenga los archivos del repositorio ABC, que básicamente es este repo, y del almacenamiento en la nube XYZ, que sería estos archivos Java para poder tener un contexto de cómo deberían quedar las aplicaciones. Y ahí sí empieza a leer los dos archivos, tanto el de la calculadora de interés en COBOL como la calculadora del crédito. Entonces él ahí está haciendo el proceso. Este sí puede tomar un poco más de tiempo porque está leyendo ya dos archivos o generando dos aplicaciones acá. Entonces vamos a esperar unos segundos hasta que termine. Normalmente este proceso sí toma por ahí 1 minuto 20, 1 minuto y medio. Es un poco más del doble. Bueno, ¿qué tal? Aquí sigue. Listo, 59 segundos. Entonces miren que él acá nuevamente me generó estas carpetas, pero ya las generó para los dos servicios, tanto el de la calculadora de intereses como la que valida si le va a dar el crédito a la persona. ¿Sí? Miren, aquí están los dos proyectos. Entonces, básicamente, si revisamos acá, pues tenemos como decir, la API REST de ese servicio. Tenemos un modelo donde crea pues como todos los datos, el service, bueno, como todas las carpetas, todas las capas que tiene normalmente una aplicación moderna, ¿sí? Vamos a mostrarles por acá rápidamente. Miren, por ejemplo, acá en los requerimientos del PROL decía, tienes que utilizar Java 21, JUnit y Mockito que son para hacer las pruebas unitarias, Spring Boot que es para generar eh, toda la parte de la API con Spring Framework y React.js que es para el frontend. ¿Listo? Y acá también están creadas pues como las pruebas unitarias donde valida cada uno de los datos.
Y bueno, básicamente esa era la demo. Entonces voy a detener aquí pantalla. Listo. Entonces, Tomás, si me compartes, porfa, las diapositivas para continuar. Listo. Entonces damos el siguiente. Bueno, básicamente, pues ahí lo que utilizamos fue el LangGraph y LangChain para poder generar todo ese flujo que generaba ese nuevo código. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son como las buenas prácticas a la hora de modernizar este código? Entonces, la primera es seguir un proceso iterativo, un enfoque interactivo donde se van probando varias veces esta generación de código. Es decir, no nos debemos conformar o quedar solo con la primera versión que genera nuestro agente AI, sino que deberíamos pivotear varias veces y ver cómo va variando la respuesta en las diferentes iteraciones. Obviamente, eso influye también mucho la respuesta con el modelo que estemos utilizando, ¿cierto? No es lo mismo si utilizamos una versión de ChatGPT como la 4o o ahorita que ya salió ChatGPT 5 o utilizar el modelo abierto de OSS de ChatGPT o si usamos Sonnet de Cloud que en estos benchmark o análisis muestran que es muy bueno en la parte de generación de código. Entonces, también probar con diferentes LLMs desde que obviamente estén permitido pues dentro de la empresa, desde lo permitido, ¿sí? Lo segundo es entender que los grandes lenguajes de modelos son asistentes, pero no son autopilotos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nos ayudan en automatizar tareas y generar código y generar diagramas y todo esto, pero siempre necesitamos un humano en el camino que nos va a ayudar a validar que eso sí está bien creado o no, lo que normalmente se llama como human in the loop, que es generar este código, pero validar si sí funciona antes de continuar. Por ejemplo, la demo no se utilizó human in the loop, sino que el mismo agente generó el código y bajo lo que considera buenas prácticas, pues generó el código ahí. No hubo necesidad de que un humano le dijera si este código está bien o este código está mal. ¿Sí? Siempre desarrollar como un proceso a alto nivel donde se revise el código que hay, el código que se está generando, que se teste el código nuevo que se ha generado y pues que se valide que el despliegue de este código pues sí cumpla y se teste todos los flujos dentro de un programa, ¿cierto? Es decir, si por ejemplo, para dar un ejemplo, si vamos a modernizar en una aplicación de un banco la otorgada de un crédito, tendríamos que probar todos los flujos, qué pasa cuando un usuario no está validado, cuando el usuario o cuando alguien de la aplicación o alguien del banco pone, por ejemplo, un valor cero, o sea, cosas así. ¿Listo? Sigamos. Y bueno, básicamente el enfoque es siempre ir iterando, validando las especificaciones de los requerimientos que tenga el cliente y del código que haya, validar con los diseños, eh, generar ese nuevo código, pero nuevamente testearlo y ya cuando se considere que ese código sí cumple con lo que es, cuando se genere y le hacemos las modificaciones pertinentes, ya entra la parte de generar el despliegue continuo y la integración continua. Siguiente. Listo. Entonces, pues hay enfoques simples como el que acabamos de ver en la demo, donde teníamos un código legacy en COBOL y se generó un nuevo código. No hubo human in the loop, no hubo validación de nada, simplemente se generó y nos quedamos con eso. Pero los nuevos enfoques, como les decía, es tomar el código que se generó y empezar a validar si sí cumple con las especificaciones que tenemos, revisarlo y testear y pivotear hasta que tengamos un código de calidad. Siguiente. Te puedo preguntar algo antes. Sí, claro. Ahí en la parte de test es donde está la persona. No, cuando se habla, bueno, pueden ser test manuales o pueden ser
test de pruebas unitarias que son Ok, las que genera el mismo código. ok. Pues en realidad deberían haber esos dos test, ¿cierto? Porque en el mundo de las pruebas de software tenemos a lo que llaman las pruebas unitarias, que es cuando tú validas que si una función saca, por ejemplo, vamos a hablar de Colombia, el IVA, que es el 19%, si le pasas un valor, te tiene que dar ese valor con el 19%. Pero una prueba manual es cuando tú ya miras en la aplicación si efectivamente cuando le pones un valor y presionas el botón de sacar descuento o IVA, si da ese valor que es. Entonces ahí aplican los dos casos. Listo, vamos entonces a continuar. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo este camino o de toda esta experiencia utilizando GenAI? La primera, validar siempre el output o la salida que generan esos grandes lenguajes de modelo. Siempre validar, siempre debe haber un humano revisando la parte de las especificaciones, de los diseños que se generan, de toda la parte de DevOps o de infraestructura cuando se va a desplegar. Siempre incluir personas expertas en el tema, es decir, no dejarle solo la parte de modernización al equipo de ingeniería, sino que incluir personas como por ejemplo un Scrum Master, un Product Owner. Ojalá si se pudiera una persona que represente al cliente para que también pueda tener como un poco de contexto de lo que se está haciendo de la modernización. Siempre respetar los estándares que se utilizan tanto en la parte del frontend como la experiencia de usuario y la interfaz de usuario y validar pues toda la aplicación, que lo que tú me preguntabas, de que efectivamente cuando se moderniza ese código, por ejemplo en React, que efectivamente la parte visual que es con la que el usuario interactúa, sí haga lo que dice que tiene que hacer. Entonces, la inteligencia artificial no reemplaza estos pasos, sino que nos ayudan a hacerlos más rápido. Siguiente. El otro tema es ser pragmáticos y no dogmáticos, que es básicamente cuando estamos haciendo una modernización no podemos pensar en el perfeccionismo. Uno de los temas que tenemos a veces cuando estamos haciendo desarrollo de software es que queremos que quede perfecto y como dice la frase, mejor done is better than perfect, como que hacer que esté funcional es más importante o mejor que esté perfecto. Entonces, a veces simplemente si necesitamos migrar un código, debemos buscar que cumpla con la funcionalidad que hay. Así queramos de pronto irnos por las ramas de, no, pero es que yo quiero usar este patrón de diseño y necesito que el código funcione con este patrón de diseño, cosas así. Em, Siempre iterar, esto es de ensayo y error. ¿Por qué ensayo y error? Pues primero porque la industria del software es una industria que si la comparamos con otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la ingeniería civil o otras ingenierías, pues es más nueva, entonces todavía estamos aprendiendo en esta industria a pesar de que pareciera que ya todo está hecho. Refinar los prompts, ¿cierto? Entonces ustedes vieron que ahí en los prompts estaba un rol que se le da a la IA, unos pasos, una salida esperada y una regla. Entonces siempre ir mirando cuáles son las tendencias en la forma de generar prompts. Hoy en día se habla de ingeniería de prompts, donde hay técnicas para generar prompts, ¿cierto? Como cadena de pensamiento, reactuar, bueno, en fin, hay muchas formas de hacer prompts que perfeccionen digamos, como el resultado final. Y recordar que, como lo decía hace un rato, no hay una sola inteligencia artificial o no hay una sola herramienta que sirva para todo. No es lo mismo el contexto de la banca que el contexto de healthcare o el contexto automotriz, ¿cierto? Entonces, dependiendo del caso, utilizar la herramienta o los procesos que más se adecúen a lo que nos permita actualizar o hacer el proceso más rápido. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, ya con esto terminamos como la parte de la charla y nos vamos a la parte de las preguntas y las respuestas. Entonces, si ustedes desean, pueden dejar las preguntas en el chat de aquí en Zoom. Yo las... Hay algunas preguntas en el chat, eso te quería decir. Listo. Entonces, Fiverr Calderón pregunta, ¿compartes el repo del notebook? Bueno, ese repo está interno de Publicis Sapient, pero voy a hablar con la persona que es dueña del repositorio para validar si se puede compartir el repositorio. Si de pronto la persona está por ahí, nos puede validar ese dato. Claro que sí. Bueno,
Bueno, por ahí Gerson nos comparte un datico. Ta, 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 ta. Esto podría extrapolarse a usarse como reglas en cursor. Lo que quiero validar es la habilidad de esa opción más simple en relación a esta otra. Sí, de cierta forma se puede, digamos que comparar con cursor, solo que digamos que las reglas de cursor podríamos verlas más como por el lado de la seguridad, de cómo el modo agente interno de cursor o de Windsor o de cualquiera de estos IDEs está trabajando para editar los archivos. Sí, pero sí. A ver qué otra preguntita hay por ahí. Bueno, creo que no hay más. Bueno, Gerson nos dice que es que a diferencia de otras tecnologías, la inteligencia artificial generativa aún va en una curva ascendente en desempeño porque los próximos agentes que se desarrollan para el día de hoy van a mejorar conforme mejore el cerebro. Sí, es verdad. Hoy en día, digamos que hay dos ramas o dos vertientes del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que son las empresas privadas o los modelos privados como ChatGPT, Sonnet, Gemini, y los modelos abiertos, como por ejemplo el que liberó ChatGPT hace 2 semanas, el OSS, DeepSeek, creo que el de Mistral también es abierto, bueno, y Llama de Facebook. Entonces, a medida que estos modelos, por ejemplo, lo que sacó ChatGPT hace 2 semanas, o lo que sacó OpenAI es muy importante porque estos modelos pues la comunidad los va a poder utilizar para desarrollar nuevos modelos, destilarlos o limpiarlos para ejecutarlos para casos específicos. Entonces, pues a medida que pasen los meses, vamos a empezar a ver en estos sitios web donde hacen las comparaciones de las inteligencias artificiales puntajes mucho más altos. Yo les voy a dejar por acá en el chat el link de esta página que le permite a uno como estar en la vanguardia de cuáles son los modelos que más van mejorando en diferentes tipos de características, en velocidad de respuesta, en parámetros de entrada, parámetros de salida, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces como no hay más preguntas, dale. Bueno, sí hay una pregunta, Kevin. ¿Tienes alguna fuente interna de conocimiento de transmisión para ejecutar una migración como estas? ¿Cómo se maneja el tratamiento de datos de migración de datos financieros como estas? Bueno, lo primero es que en Polysepian tenemos el Slingshot. El Slingshot guarda la información de los prompts que utilizamos. Y básicamente, cuando se hacen las migraciones, pues nuestra fuente o nuestro banco de datos son el historial de los prompts que hemos ejecutado y las respuestas que le ha generado. Y para el tema de la banca, básicamente lo que se hace es hacer acuerdos con las empresas o los proveedores de AI para todo el tema, para garantizar que no entrenen los modelos de ellos con los datos generados. Entonces, por ejemplo, OpenAI y Anthropic tienen ya, digamos, unos suscripciones donde se puede garantizar esa parte. Listo, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, hay dos recursos muy buenos que les va a permitir a ustedes ampliar un poco sobre lo que acabamos de ver en la charla. Entonces, el primero es el informe que yo les comentaba de modernización en 2025. Yo les voy a dar el chat al archivo PDF porque el link que está ahí no deja como ver la información, pero ahí está el reporte completo de esta modernización. Y el segundo es un link que habla como de todo lo que está ocurriendo alrededor de la modernización de software y cuáles son las ventajas pues, de utilizar AI generativa en eso. Entonces ahí les dejé los links en el chat. Y dale siguiente. Y bueno, nos gustaría escuchar qué tal les pareció esta charla, qué feedback nos pueden dar para mejorar, para una siguiente presentación. Entonces ahí está el código QR por si desean escanearlo. Dale siguiente. Y bueno, con eso terminamos, haciéndole honor al tiempo, a las 7:59. Y bueno, muchas gracias a ustedes por haber asistido a esta charla. Espero que la hayan disfrutado, que se lleven un conocimiento nuevo o por lo menos muchas dudas
que les permitan ir a investigar y aprender más y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Oye, Diego, súper bien. ¿Tenés, tienen una pregunta que alguien iba a hablar? Bueno, Tim, mil gracias por estar acá, mil gracias al equipo de Sapiens por hacer esto posible. Igual, pues, en el evento en la hackathon ellos van a estar, van a tener tres mentores, entonces, pues, van a poder hablar mucho con ellos y también va a haber gente del equipo. Información que siempre digo, esta charla está grabada, la voy a compartir por el chat. Y también voy a hablar con Santiago para mandarles los links de los dos últimos recursos que estaban en la presentación, que están bastante buenos para que no se pierdan el chat de Zoom. Y ya eso es todo. Mil gracias. Cuídense. Chao. Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Buenas Gracias, noches. chao. Buenas noches. Chau, chau.